Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la penúltima parte de nuestro taller, cómo crear un libro problemático. Y en esta penúltima parte vamos a observar unos consejos de escritores sumamente valiosos. Y vamos a hacer unas reflexiones sobre esos consejos. Vamos a ello. Muy bien, así que vamos a someter a discusión y reflexión algunos consejos, 8 consejos de 8 grandes escritores. Vamos a revisar estos consejos y quizás le vamos a dar nuestra aprobación o quizás los vamos a controvertir. El primer consejo es de un escritor muy reconocido, especialmente porque sus obras literarias han sido llevadas a la pantalla grande, incluso a seriados en la pantalla chica. Estamos hablando de Stephen King, considerado el maestro del terror, seguramente el maestro del terror en el siglo XXI, porque definitivamente todos coincidirán conmigo que los dos grandes maestros del terror son Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft. Vamos entonces con el primer consejo de Stephen King. Dice, si por lo menos no escribes 4 horas diarias y lees otras 4, no vas a lograrlo. Muy bien, este creo que es el de todos los consejos, ese es el más taxativo, es quizás el que puede ser más controversial, porque definitivamente estamos hablando de un consejo de un hombre que está totalmente metido en el oficio de la escritura, un hombre al que las musas le sonrieron y pues hombre, un hombre con un gran talento, sin embargo, en estos momentos cuenta con todo el tiempo del mundo para escribir. Y quizás se olvidó de que sus orígenes no ni escribía 4 horas ni leía 4 horas porque el tipo tenía que comer, el tipo tenía que trabajar, él de hecho era profesor de inglés en una escuelita y pues seguramente no tenía todo ese tiempo, o quizás sí, alguien que me corrija. Lo cierto es que hace unos 2 siglos las personas que se dedicaban a la escritura eran personas avaladas por un testamento financiero bastante grueso o, o quizás aparecía de un momento a otro eh, una herencia. Uno cree que no. O vivían de un título nobiliario. Le pasó a muchos, le pasó a Honoré Balzac, le pasó a Edgar Allan Poe, le pasó a Lord Byron, le pasó a Víctor Hugo. Estos escritores no eran escritores que salían de las capas más deprimidas de la sociedad. No, eran escritores que, a Dios gracias, tenían la posibilidad económica de sentarse a escribir y por lo tanto podían tener 4 horas para leer y 4 horas para escribir, como lo precisa el señor Stephen King. Hoy en día los escritores, dentro de los cuales nosotros nos enmarcamos, somos escritores que tenemos que trabajar, tenemos que velar por la seguridad económica de nuestras familias y no tenemos todo ese tiempo. Decidimos, entre otras cosas, una profesión, una vocación que nos mantuviera muy cerca de la cultura para no perder de vista todos los entresijos de la escritura y la literatura. Sin embargo, no es que de verdad nos sentemos 4 horas a leer y 4 horas a escribir, como lo precisa el señor Stephen King. Bueno, bendecido el hombre que lo puede hacer. Vamos entonces con Graham Greene. Graham Greene, excelente autor, tiene una novela muy recomendada, una novela corta llamada El Poder y la Gloria, también tiene El Americano Impasible y si no estoy mal también tiene Nuestro Hombre en La Habana, no sé si estoy equivocado en este caso de autor o Nuestro Hombre en La Habana le pertenece a Ernest Hemingway. Luego revisamos eso. Me encanta este consejo de Graham Greene. Graham Greene dice, no busques la inspiración, tropieza con ella. Es realmente maravilloso, porque Graham Greene, con un pensamiento muy grecolatino, está ofreciéndonos un acerto bastante devastador. La inspiración no se puede buscar, la inspiración nos encuentra a nosotros, nosotros tropezamos con ella. De hecho, si revisamos la antigua Grecia, los aedos eran seleccionados por las musas. No es que las musas buscaran a los aedos. Claro que si uno hace un revisionismo histórico de los mitos, uno puede encontrar que los aedos quizás están legitimando su posición de poder cultural sobre las masas, diciendo que habían sido selectos por las musas. Pero si nos apegamos al mito y revisamos que las musas eran las que seleccionaban a los aedas para que los aedas cantaran la verdad y ellos fueran simplemente un vehículo de la aletheia, es decir, de desocultar los hechos históricos, especialmente el mundo griego,
Entonces vamos a ver que hay una correlación muy fuerte con lo que está diciendo Graham Greene. No estoy diciendo que Graham Greene estuviera pensando como grecolatino, sino que estoy diciendo que quizás, bueno, puede que sí, pero de una manera muy coincidencial, eso de no busquen la inspiración, tropieza con ella, nos recuerda las peripecias de Hesiodo y de Homero, que sencillamente la inspiración les llegaba. Bastante bonito esto, por cierto. La inspiración llega. La inspiración es como dice el amor de Cortázar, como dice Cortázar en su reflexión sobre el amor, que es simplemente un rayo que te estaquea en el medio del patio. Eh, claro que sí. En un momento dado nos llega la inspiración sin buscarla, y es en ese momento donde el Numen nos está hablando, es en ese momento donde necesitamos un papelito suelto para escribir. Y ahorita vamos a ver un consejo muy interesante sobre los papelitos sueltos. ¿Y qué tal este de Gabito, de Gabo, Gabriel García Márquez? Escritor y premio Nobel de 1982. La única obligación que tienes al escribir es escribir bien. Escribe para que te quieran más. Bastante parnasiano, obedeciendo al presupuesto del ars gratia artis, el arte por el arte. Es solamente la belleza del mundo literario está supeditada a sí misma, no a ningún compromiso ni ideológico ni político. Bueno, recuerden, estos no son prescripciones, estos son puntos de vista, es importante aclarar eso, aunque yo sí me siento bastante adherido a la posición de Gabriel García Márquez. La primera responsabilidad de un escritor es escribir bien, y esa es la principal revolución que tiene un escritor. Ya de allí se desprenden otros ejercicios y otras reflexiones, pero no son posibles esos ejercicios o esas reflexiones si no se escribe bien. Y además, escribe para que te quieran más, que era una de las cosas que decía Gabriel García Márquez. Él escribía para que sus amigos lo quisieran más. Algo bastante bonito, por cierto. Pasamos a este consejo del gran poeta Rainer Maria Rilke, o Rilke como lo quieran entender, y yo creo que este es uno de los más devastadores. Es seguramente uno de los más devastadores, es uno de los más contundentes, muy en acuerdo con la personalidad del poeta. Un canon de oro de la poesía universal, sin lugar a dudas. Sus, sus poemas van a seguir trascendiendo generaciones tras generación. Veamos este. Si usted cree que es capaz de vivir sin escribir, no escriba. Esto es muy interesante. Si usted cree que es capaz de vivir haciendo cualquier otra cosa, simplemente no escriba. Ya de plano está dotando al oficio de la escritura dentro de, no sé, de una obra mistérica, de una responsabilidad muy grande. De hecho, la escritura pues es un arte fenomenal que tiene muchos compromisos sociales. Y si usted no puede hacerlo, si usted, mejor dicho, si usted puede vivir sin escribir, ¿para qué se complica la vida? No escriba. Y muchos dirán, no, no, es que yo no escribo por compromiso social, yo escribo para expresar mis sentimientos, que es generalmente eso. La escritura no es otra cosa que una forma de expresión humana. Pero también cuando la escritura es abordada desde un plano muy serio, desde un plano casi sistémico, entonces uno piensa, pues, ¿para qué me va a complicar la vida escribiendo? Escribir es un oficio muy, muy complejo. Lo que pasa es que cuando decimos que es capaz de vivir sin escribir, no estamos refiriéndonos a que no es capaz de vivir sin el arte, porque podrías dedicarte a otra cosa, podrías ser pintor, podrías ser comiquero, podrías ser músico, pero si definitivamente puede vivir sin escribir, no escriba, como dice Rainer Maria Rilke. Vamos con François Mitterrand, me falló como de francés, François Mitterrand, creo que así mejor, más nasal. Este François lo recordamos porque fue un presidente muy célebre y muy querido dentro del pueblo francés, un amigo muy íntimo de Gabriel García Márquez, aparte de todo, quien lo invitaba a sus tertulias. Y el hombre tenía un consejo muy, muy interesante, también que lo podemos dejar en discusión. A mí me parece que más que interesante es bastante divertido este consejo. Mira lo que dice François Mitterrand. Toma notas como un demonio sobre un papel, que a menudo perderás más de lo que te servirá. Esto es fabuloso. Siempre
especialmente y en acuerdo con lo que dice Graham Greene, no busques la inspiración, tropieza con ella. Cuando tropezamos con la inspiración, a ver, ¿dónde vamos a capitalizar o cristalizar esa inspiración? Necesitamos una hoja de papel. Como no andamos con un cuaderno para arriba y para abajo, aunque es una recomendación que yo hago, siempre anden con una libretita y una hojita, o si no pueden, simplemente descarguen aplicaciones que ustedes van a encontrar en su celular. Yo tengo una que se llama Notas de Keep. Keep, creo que es Keep de Google. Simplemente te permite grabar notitas, pueden ser escriturales o pueden ser de audio, pero si eres lo suficientemente romántico para mantener viva la llama de la tecnología análoga, pues entonces llévate un cuadernito y llévate un lapicero para que sigas anotando tus grandes momentos de inspiración. Pero lo que dice François Mitterrand es muy interesante, es que muy a menudo vas a perder esas notitas y van a servir para un carajo. Sin embargo, y como dice Gabriel García Márquez, dentro de esos ejercicios inútiles de la escritura, dentro de esos pequeños fracasos, es que se hace la gran escritura. Y aquí tenemos otro maestrazo, el señor Hemingway, el auténtico camorrista de la literatura, boxeador, cazador, torero, todo lo que no, toda la pesadilla de un animalista. Bueno, entendiendo pues el contexto histórico en el cual vivía Hemingway y entendiendo también los sujetos transculturales que hicieron parte de su vida, como su padre, que pues, entre otras cosas le inculcó mucho el valor de la caza y el boxeo y esas cosas. Entonces Hemingway es una figura falocéntrica dentro de la literatura y no iba a renegar de esa postura. Miren lo que dice Hemingway: si te cuesta trabajo escribir, relee tus propias obras y verás que siempre fue difícil. Si en algún momento usted desea tirar la toalla, o si se siente realmente abrumado por la hoja en blanco, pues ¿por qué no le pega una revisadita a anteriores textos y se va a dar cuenta que no está pasando por un mal momento, sino que definitivamente, y como dice Rainer Maria Rilke, esto es un ejercicio muy difícil? Entonces, cójala suave, relájese y continúe, que no está pasando por una de las maduras, simplemente está pasando por una situación absolutamente inherente al proceso de la escritura. A ver, ¿qué tal si seguimos con otro autor? Vamos con uno de nuestros últimos autores, el grandísimo y ubicuo Jorge Luis Borges. De una manera mucho más tierna y gentil, nos dice: al escribir no pienses en el éxito o en el fracaso de tu obra, piensa en ti. Y vamos a observar que este es un leitmotiv o un consejo que generalmente van a ofrendar la mayoría de los escritores. Y es curioso porque alguno podrá pensar que los escritores famosos son hipócritas al decir que no piensen en el éxito, claro, como ya son exitosos. Pero fíjense que no, fíjense que tiene bastante de cierto. El problema de la precocidad del escritor que no es famoso es precisamente querer alcanzar la fama, querer monetizar su ejercicio literario. Y al hacer eso, pues entre otras cosas, puede perder el horizonte. Y una de las primeras cosas que va a perder es esa relación íntima que tiene su escritura con la propia necesidad de la expresión humana. Y la propia necesidad propia, valga la redundancia. Gabriel García Márquez también hablaba sobre ello. En un artículo de los años 80, creo que en 1982 o 1983, cuando aún ejercía el periodismo, Gabriel García tituló en uno de sus artículos La desgracia de ser escritor joven. Y hablaba sobre el problema que tenían los jóvenes al escribir y el problema que tenían especialmente cuando ganaban un certamen literario. Cómo lo hacían todo en las afugias de la escritura y la inspiración y se olvidaban de aspectos centrales, esos aspectos centrales que pueden ser minúsculos, pero son detalles que finalmente elevan al escritor a la posteridad. Y se olvidan de esos detalles simplemente por el afán de entregar una obra, de llegar a tiempo a un certamen literario o de cumplirle a un editor. Y Borges es muy claro: no piense en el éxito ni en el fracaso de su obra, piense en usted mismo. Y por último, pues tenemos a nuestro ineluctable Jack Kerouac, que siempre nos va a acompañar en estas tertulias literarias y en estos talleres de escritura creativa.
Precisamente porque Jack Kerouac es una de esas figuras fundamentales dentro de la escritura creativa. Es un personaje que, que o se hace eco, como pueden pensar algunos críticos, o simplemente inaugura una nueva forma de ver los procesos de escritura creativa. Y él lo hizo con un manifiesto, si se puede pensar como un manifiesto a pedido de sus amigos, aunque no enteramente un manifiesto, sino más bien como un acuerdo programático de su escritura, llamado Los elementos esenciales de la prosa espontánea. Y entre estos, Jack Kerouac brindaba unos acertos o unos aforismos muy relacionados con el Zen, con el budismo Zen, bastante de su entraña, y pues bastante mistéricos estos consejos de escritura. Aquí tenemos uno: escribe hacia adelante nadando en el mar del lenguaje, hacia la liberación de la periferia y el agotamiento. Este, con toda la sinceridad del mundo, se los voy a dejar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Deleítense con esto. Escribe hacia adelante, nadando en el mar del lenguaje, hacia la liberación de la periferia y el agotamiento. Pero si esto no es suficiente, ¿qué te parece si vemos unos decálogos de escritores bastante interesantes? Ya son consejos, pero sistematizados en un decálogo. Vamos a empezar este análisis y vamos a empezar compartiendo el primer decálogo del extraordinario Julio Cortázar. Él lo llamó el decálogo del buen cuentista, un hombre realmente talentoso para los cuentos. Ahí tienen eh, La Casa Tomada, Omnibus, y creo que hay otro que se me escapa el nombre. Es muy, muy, muy genial, pero bueno, luego. Vamos, no existen leyes, primero, no existen leyes para escribir un cuento, a lo sumo puntos de vista. Este consejo está genial. Ojo con las prescripciones. Así ustedes sigan de cabecera a un escritor, no lo tomen como las tablas bajadas del monte Sinaí, lo que el escritor diga o lo que un grupo literario diga. Son solo puntos de vista. Hay infinitos caminos que desembocan en la creación literaria. Finalmente, el proceso es tan importante como el final, pero ambos no están sólidos en su esencia. O sea, no es que uno no pueda malear esos procesos. Segundo, el cuento es una síntesis centrada en lo significativo de una historia. Es una síntesis centrada. Entre otras cosas, nos está hablando de la estructura de cuento, como una narración corta, una narración que tiene que ser muy contundente y debe sintetizar en la medida de lo posible los elementos más reactivos de una novela. Todo lo que uno desea encontrar en una novela debe estar involucrado en un cuento, de principio a fin. Por eso el cuento quizás es un artefacto literario tan elusivo, a veces tan difícil de aprender, porque sencillamente se necesitan grandes dosis de maestría para hacer buenos cuentos, grandes dosis de maestría como las que tenía el señor Cortázar y a raudales. Tercero, y lo tercero refrenda lo segundo: la novela gana siempre por puntos, mientras que el cuento debe ganar por nocaut. Este, este apartado debería estar más bien relacionado con Hemingway, ya que hay una analogía muy interesante con el mundo del boxeo. La novela gana siempre por puntos. Como la novela es de largo aliento, entonces tienes varios rounds para decidirte si la novela es buena o no. El cuento no, el cuento tiene una vida corta, el cuento es más efímero, el cuento tiene que ser más contundente y más vertiginoso. Tiene que ofrendarle al lector los elementos necesarios para que él pueda pensar: oye, esto es una obra grandísima. Tiene que ganar por nocaut, tiene que haber un momento en la narración que definitivamente te deje noqueado y que tú digas: ¿qué pasó aquí? Y es algo que lo logran los buenos cuentistas. Cuarto, en el cuento no existen personajes ni temas buenos o malos. Existen más bien buenos o malos tratamientos. Importante, como el cuento es tan corto, entre otras cosas, si hablamos de personajes, entonces no sucede lo que hemos hablado en videos anteriores.
no sucede el necesario arco de personaje, porque el arco de personaje está mediado por la experiencia, el trato que existe entre los personajes y las diferentes secuenciaciones, los diferentes puntos de focalización y de los diferentes recursos que tiene una diégesis dentro de la narratología. Y como es tan corto, entonces subvierte sus valores. Por lo tanto, los personajes difícilmente los podemos encontrar como buenos o malos. Difícilmente podemos encontrar los espacios y los tiempos, incluso los temas, como si fueran fantásticos. Es simplemente un tratamiento que se le está otorgando al cuento. Quinto, un buen cuento nace de la significación, la intensidad y la tensión con que es escrito, del buen manejo de estos tres aspectos. Verdaderamente hacia dónde se proyecta el cuento que estás escribiendo. Es significativo, es intenso y realmente hay una suficiente tensión como para cortarlo con un cuchillo y que sea agradable al lector y que le genere esas emociones pulsantes. Bueno, tener en cuenta estas preguntas. Sexto, el cuento es una forma cerrada, un mundo propio, una esfericidad. Aquí pues de pronto podríamos controvertirlo porque, bueno, lo que pasa es que con los cuentos no sucede esa ría de acontecimientos que pueden suceder con las novelas, donde podemos tener bilogías, trilogías, heptalogías, y donde también podemos tener novelas río. El cuento sí, es cierto, como dice Cortázar, es un pequeño universo cerrado. Sin embargo, dentro de los ejercicios experimentales del siglo XXI, vamos a encontrar cuentos que incluso pueden tender puentes discursivos tipo crossover. O cuentos que a pesar de su esfericidad, luego tienen un tratamiento tipo transmedia, saltan a la gran pantalla o saltan a los videojuegos y se vuelven cuentos que incluso de los cuales se pueden partir hacia nuevas historias. Ahí tenemos un cuento de Clive Barker, que es otro maestro del terror, me faltó mencionarlo en uno de los apartados anteriores, más conocido por una novela que causó sensación en los años 80 llamada Hellraiser, que también tiene una producción fílmica muy pura y muy íntegra y pues muy de la entraña de las personas que aman el mundo del terror. Clive Barker tiene un cuento muy corto, que es un cuento que incluso fue llevado a la pantalla grande, quizás no con tanta fortuna, y pues bueno, lo recordarán porque es estelarizado por Bradley Cooper, y ese cuento se llama El tren de la carne. A pesar de que es un cuento cerrado, a pesar de que es un cuento que cumple con esta premisa de Cortázar de que es esférico, el cuento desde otros organismos transmedia puede tener nueva vida, puede extender otro tipo de rizomas. Vale. Séptimo, el cuento debe tener vida más allá de su creador. Y este es casi que un axioma, casi que un estándar de oro que no solamente funciona para los cuentos, sino que también funciona para las novelas. En el oficio de la creación literaria no somos más que demiurgos. Y en el oficio de la creación literaria, cuando nosotros hacemos ejercicios de ficcionalización, no es que estemos trasvasando nuestra personalidad, aunque parece que tenemos pequeños fragmentos en los personajes, sino que debemos permitir que esos personajes tengan vida propia. Y esos personajes, al tener vida propia, sencillamente cumplen con las reglas a las cuales está sometido cualquier demiurgo. Es simplemente, estamos cumpliendo como escritores con la función de organización literaria, pero no tenemos una intervención heterónoma sobre los personajes. Ellos son los que tienen vida propia y por tanto deben de tener vida más allá del creador. 8. El narrador de un cuento no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Este sí me deja a mí como varado al lado del camino. El narrador de un cuento no debe dejar a los personajes al margen de la narración. Quizás aquí lo que quería decir Cortázar es que estos personajes deben de ser lo suficientemente contundentes y coherentes para que no sean meros accesorios de la diégesis, sino que de verdad tengan vida propia. Noveno, lo fantástico en el cuento se crea con la alteración momentánea de lo normal, no con el uso excesivo de lo fantástico. Vaya, lo fantástico en el cuento se crea con la alteración momentánea de lo normal, no con el uso excesivo de lo fantástico.
bastante interesante esto. Nos pone en colisión con lo que es el realismo maravilloso y el realismo mágico. Nos pone de cara en el entendimiento de que hay situaciones que perfectamente son antinaturales y aun con todo lo antinaturales que son, como están inmersas en un gran océano de la cotidianidad, pues no terminan por abrumarnos, sino que terminan por extasiarnos solo por un momento y nosotros discurrimos con nuestra vida. Lo que Cortázar, pues desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, nos quiere decir es no sobrecargar la historia con argumentos efectistas, con pequeñas trampas de la fe de la magia, solo para traer, hacer un proselitismo literario, para poder traer más personas a nuestro rey literario. No es necesario tal como lo apunta Cortázar. Vamos, último 10. Para escribir buenos cuentos es necesario el oficio del escritor. Súper interesante y contundente. Es decir, necesita ser un buen cuentista, necesitas ser un escritor, necesitas ser un escritor de tiempo completo, necesitas tener oficio de escritura. Por demás, simplemente es como si vas con una escopeta de feria. No sabes a dónde apuntas, no sabes a quién le vas a pegar el tiro, simplemente estás escribiendo de manera aleatoria. Cuando estás pegado realmente de la vena literaria, una vena literaria planificada, una vena literaria rica en técnica y contando con un numen poético, pues creo que los resultados van a ser sobresalientes. Y aquí va este buen decálogo de Gabriel García Márquez, que a propósito es un decálogo que no solamente sirve para escritores, sino que también sirve para periodistas. A ver qué nos tiene el viejo y sabio Gabo. Primero, una cosa es una historia larga y otra una historia alargada. Lo que me lleva a pensar es una de las preguntas que generalmente me hacen las personas sobre mi oficio de escritura o mis estudiantes. ¿Qué tan larga debe ser la historia? Bueno, pues eso depende. Hay historias muy contundentes en muy pocas páginas y hay unas historias que necesitan ese vuelo largo, necesitan ese largo aliento. Pero definitivamente hay otras que les sobran páginas. Hay unas historias que les sobran 200 o 300 páginas y si les quitamos esas 200 o 300 páginas es como si quitáramos un inciso de autor. Se siguen entendiendo. Por lo tanto, no hagas una historia alargada. Si es larga es diferente. Alargada es porque llegas a un momento donde puede que pierdas el norte con los personajes, los espacios y las relaciones que se tejen entre los personajes y los acontecimientos y sencillamente terminas metiéndole más. Como esas series anime que están llenas de relleno. Dos, y esto ya va para los reportajes. El final de un reportaje hay que escribirlo cuando vas por la mitad. Hay que tener eso en cuenta y seguramente con la literatura sucede lo mismo, con la creación literaria. De hecho hay consejos de escritura donde lo primero que se plantea es, antes de empezar por el inicio, piensa en el final. Bastante subversivo en el entendido que hay personas a las que mmm, nos gusta escribir y dejar que el ritmo se mantenga y que el final se configure en la medida que se configuran los acontecimientos del inicio y del nudo. Otras personas prefieren, no, vamos a empezar escribiendo el final y a partir de allí escribimos los otros procesos. Aunque es bastante legítimo y puede servir bastante también. Tercero, el autor recuerda más cómo termina un artículo que cómo empieza. Muy en acuerdo con lo último que hablamos. Cuarto, es más fácil atrapar un conejo que un lector. Ese está maravilloso. Yo diría, es más fácil atrapar una gallina que un lector. Realmente hay que enganchar a los lectores para cualquier tipo de tipología, valga la redundancia, literaria. Si escribes género ensayístico, periodístico, narrativo, biográfico, epistolar, tú necesitas atrapar al lector, necesitas atraparlo en las primeras líneas. Como había mencionado en un video anterior, a veces algunos autores realmente son tan buenos que nosotros ya tenemos hipotecada nuestra confianza en ellos y por lo tanto permitimos que divaguen en las primeras líneas porque sabemos que lo que sigue es simplemente una fiesta literaria. Pero si tú eres un escritor novel y si
quieres trascender más allá del seno familiar y más allá de los círculos sociales reducidos que tienes en tu pequeña provincia o en tu pequeño feudo barrial, tú necesitas definitivamente atrapar a nuevos lectores a través de lo que hemos mencionado, que es el incipit, que es decir, las primeras líneas tienen que ser lo suficientemente impactantes y tienen que ser una declaración de principios de la obra. Por tanto, de una vez y de primeras, tenés que atrapar al lector. Quinto, hay que empezar con la voluntad de que aquello que escribimos va a ser lo mejor que se ha escrito nunca, porque luego siempre queda algo de esa voluntad. Interesante, podemos tener varias interpretaciones de esto. Básicamente, como dice Viggo Mortensen, uno no puede dar lo mejor o menos de la mitad de sí. Nosotros tenemos que dar siempre lo mejor, siempre pensando en nosotros. Es que es como cuando uno prepara una cena y es curioso que esa cena queda fabulosa porque se la preparamos a otra persona. Pero cuando es para nosotros, incluso el emplatado se ve mal. Pero es que es para nosotros. Y si escribimos esencialmente, como vimos la recomendación de Jorge Luis Borges, empezando por nosotros mismos, entonces esa obra tiene que tener la puesta a punto de toda nuestra calidad y de toda nuestra técnica y toda nuestra inspiración posible. Y como dice Gabriel García Márquez, luego esa voluntad queda un poco más. Y ese poco más lo vamos a usar o lo vamos a expoliar para una próxima obra. Sexto, cuando uno se aburre escribiendo, el lector se aburre leyendo. Y esta es una premisa que se aplica también a la docencia. Cuando usted se aburre enseñando, los chicos se aburren escuchándolo. Entonces, si usted está escribiendo algo que definitivamente lo está aburriendo y lo está matando de muerte lenta, nótese que hay un primer error garrafal de escritura. No puede ser que lo que usted está escribiendo no lo emocione. Lo que usted está escribiendo tiene que emocionarlo. Usted tiene que hacer un ejercicio de relectura 20 o 30 días después y tú debes de observar, discúlpenme el cambio tan abrupto de aspectos pronominales, usted y luego tuteo y ahora es voceo, y vos luego debes de sentir esa misma pasión y esas mismas emociones e incluso emociones divergentes, pero que te emocione, porque es que si lo aburre entonces, hombre, no estamos haciendo nada. Séptimo, no debemos obligar al lector a leer una frase de nuevo. O sea, hay que ser concisos, hay que ser claros, hay que ser explícitos, ahorrarnos los incisos de autor en la medida de lo posible y como decía Humberto Eco cuando daba recomendaciones para realizar tesis, la única explicación que vale es la primera. En lo sucesivo de la tesis no hay que estar explicando los conceptos. Valga eso para tesis, valga para literatura igual, literatura de corte prosaico y literatura de corte narrativo. El lector tiene que tener muy claro lo que está leyendo sin que luego tenga que acudir a otros textos o sin que el mismo autor se lo explique en otro momento. Y octavo, este decía que es un decálogo y nos faltan dos, dejémoslo en 8. El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Esto es un aforismo maravilloso, porque entre la oralidad y la escritura median muchas diferencias. Dentro de esas diferencias es que la escritura es autoeditable, la oralidad no tiene esa cualidad editable. La escritura es un dispositivo de memoria muy interesante, que de hecho no recuerdo si era Sócrates o Aristóteles, que hablaba era un fármaco de la memoria. Y muchas veces dentro de esa construcción o de construcción de los ejercicios escriturales terminamos por entender cosas que la misma oralidad no nos permite o que nuestros ejercicios introspectivos no nos permiten hasta que logramos liberar los diques de la imaginación y esos diques de la imaginación concurren en una hoja de papel. Y es allí donde logramos entender enigmas de nuestra propia existencia, cuando las vemos por escrito. Por último, vamos a observar 10 pequeños consejos de escritura a manera de decálogo, cortesía de Ernest Hemingway, quien entre otras cosas era el gran maestro para Gabriel García Márquez, el hombre que más tenía que ver con su oficio de escritura, porque según García Márquez el que más tenía que ver con su alma era William Faulkner. Ahora, decálogo para escritores. Primera gran recomendación.
de Hemingway. Y aquí alerta lo que voy a decir. Hemingway, dentro de su estilo clásico, conciso, eh, contundente, eh, no se baja ni una nota en su decálogo también de ese estilo. No renuncia a su filosofía de escritura. Miren la primera recomendación, permanece enamorado. Eso es todo, permanece enamorado. Un decálogo que bien podría realizarlo un niño de escuela, pero casi que con unas verdades universales incontestables. Permanece enamorado para ser un buen escritor. Sin embargo, entendemos que no es solamente permanecer enamorado de una mujer, es permanecer enamorado de la vida, es permanecer enamorado de una dimensión cultural, es permanecer enamorado de nosotros mismos. Y justo allí es donde vamos a tener una fuente inagotable de inspiración y de temáticas. Segundo, esfuérzate en escribir. Solo eso, esfuérzate en escribir. Claro, como decía Gabo, métale toda la voluntad, métale, ponga todas las carnes sobre el asador. Dedíquele tiempo, como dice Stephen King. Lea. Lea no para distraerse, lea para aprender a escribir. Tercero, mézclate estrechamente con la vida. Mézclate estrechamente con la vida. Sal a la calle, comparte con el vecino, observa los arreboles en un atardecer incendiario, revisa, no sé, los obituarios de los periódicos, revisa nuevamente álbumes de fotografía, eh, realiza poderosos ejercicios de introspección, mézclate estrechamente con la vida, pues está íntimamente ligado con las pequeñas aventuras mmm, exploratorias que tuvo Hemingway cuando era bastante joven antes de ingresar en el ejército de los Estados Unidos o la Marina. Y es que el hombre pues se fugó a Kansas, estuvo un tiempo por ahí en Kansas compartiendo con la gente del campo, compartiendo con la gente de las villas y luego pues pasa de Kansas y se va, si no estoy mal, a Canadá, se va a Toronto y esos viajes con esas personas pues alimentan en gran medida su riqueza literaria y eso sin contar todas las experiencias que vivió como periodista o como conductor de ambulancia o también como cronista en la Guerra Civil Española. O sea, es decir, es que el hombre, Ernest Hemingway, cuando nos dice mézclate estrechamente con la vida, es viva, no se quede encerrado en un cubículo, no se quede en una habitación escribiendo, y que quizás es uno de los grandes errores que cometemos la mayoría de las personas que escribimos, y es que esperamos que simplemente a través de la televisión o la internet nos lleguen las temáticas y nos lleguen la inspiración cuando finalmente están por fuera. Entonces, bueno, me parece que ese es dentro del decálogo de Hemingway uno de los consejos más valiosos. Y este que sigue es el que más me encanta. Y es frecuenta escritores consagrados. Es curioso porque cuando dice frecuenta escritores consagrados, pues uno termina por comprender de una manera muy implacable que pues Hemingway estaba rodeado de escritores consagrados, pertenecía a una generación, a una camarilla de escritores que compartían todas sus vivencias. Él estaba con Gellhorn, Mary Welch, él compartió, este, bueno, no recuerdo con quién más compartió. Aquí ya estarías bloqueando. Pero el asunto es que cuando él dice mézclate estrechamente, no, perdón, cuando dice frecuenta escritores consagrados, él no está diciendo que tenemos que estar en carne propia, viviendo ese espacio vital con esos escritores consagrados, porque pues ya no lo lograríamos. ¿Cómo hago yo para estar con Hemingway en la bodeguita o en la barra del Ritz en París? ¿Cómo hago para compartir en los burdeles de Faulkner? Cuando él dice frecuenta escritores consagrados es, si usted va a tomar la lectura como el alma nutricia que lo va a dotar a usted de las cualidades como escritor, o que te va a dotar a vos como las cualidades de escritor, volvemos a cambiar los aspectos pronominales, pues mezclate, hombre, con los mejores escritores que han pisado la faz de la tierra. Empieza a hacer un ejercicio de lectura de los clásicos y pues ya que estás metido en el cuento de la escritura, no te va a molestar ni un poco leerte a James Joyce, no te va a molestar un poco leerte a Víctor Hugo, no te va a molestar un poco leerte a Alejandro Dumas, padre e hijo, y luego pues si quieres léete esas obras que quizás son más light, más fáciles de digerir, pero lo primero son los escritores consagrados.
Quinto, no pierdas tiempo. Efectivamente, no pierdas tiempo en vaguedades, en literatura vaga que no te van a formar. De vez en cuando uno se permite un apetito de la carne literario. Uno de vez en cuando se permite una literatura fugaz y vaga que no tiene un gran aporte dentro del acervo literario, pero, pero simplemente por pasar el rato. Pero el resto del tiempo, fíjate que no nos va a quedar un minuto, nadie nos va a ofrendar un minuto para leernos toda la gama de posibilidades literarias que ha habido durante los siglos. No vamos a tener la oportunidad de leer el Asno de Oro y luego saltar a leer Drácula de Bram Stoker y luego vamos por allá con libros de Ken Follett y luego me voy a leer toda la producción de Alejandro Carpentier. No, eso no va a ser posible. Entonces hay que ser muy selecto y no perder el tiempo. Y en esa medida llega la sexta recomendación. Hay que leer sin tregua. Leer sin tregua. Muy en acuerdo con lo que dice Stephen King de las 4 horas de lectura diarias. ¿Cómo se logra eso? Pues toca hacerlo. Toca que hacerlo. Y la séptima, escucha música y mira pintura. Escucha música y mira pintura. Hemingway decía que él no contemplaba la posibilidad de vivir sin la pintura y sin la música, menos sin la escritura. La música y la pintura, y como ya hemos hablado en talleres anteriores, son manifestaciones culturales que alimentan y dialogan perfectamente con la escritura y proponen eh, estados mentales, estados alterados de la conciencia artística que van a redundar, entre otras cosas, en productos literarios fenomenales. Y ya hemos visto con creces cómo se ha echado mano de la pintura, cómo se ha echado mano de la escritura para diseñar e implementar nuevas propuestas literarias desde la escritura creativa. 8. No intentes explicarte. Muy en acuerdo con lo que decía Gabriel García Márquez. Más bien Gabriel García Márquez en acuerdo con lo que decía Hemingway, claro, porque es que es el maestro de Gabriel García Márquez y García Márquez lo que hace es que le da un color distinto al decálogo, pero Gabriel García Márquez tomó nota muy juiciosa de lo que dijo su maestro Hemingway. Sigue el impulso de tu corazón, sigue el impulso de tu corazón, sigue las epifanías de tu alma, lo que tu alma te dice, y dentro de esas epifanías yo quiero acá agregar algo. Sigue a las ondinas oníricas, sigue los sueños, sigue a esas musas que están tras el velamen de los sueños y que son evanescentes, pero hay un aroma, hay una fragancia exquisita en esas musas que apenas si podemos ver tras esa película sutil del surrealismo de los sueños, y allí también hay una producción literaria muy rica. Pilas con los sueños, siempre que se permitan la posibilidad de soñar, tengan a la mano una libreta y tengan a la mano un lápiz o un lapicero, y justo en el momento en que se despierten y salgan de esa fase del REM, del Rapid Eye Movement, escriban porque en el momento en que ustedes vuelvan a cerrar sus pestañas van a olvidar esa sensacional y maravillosa historia. Aunque decía Gabriel García Márquez que muchas veces entre sueños él saboreaba unos versos exquisitos que dentro del mismo uso de la razón del sueño él decía esto va a ser ganador apenas despierte lo escriba, y se llevaba, como él decía, acudía a él el ángel de la desolación cuando se daba cuenta que esos versos exquisitos los estaban transmitiendo en la radio y era una pauta publicitaria, una cosa muy divertida. Y por último, calla, esta es la que más me gusta, calla, la palabra mata el instinto creador, y eso lo vamos a dejar a su propio juicio. Calla, la palabra mata el instinto creador. Parece que con esto simplemente desmantelará todos los decálogos de escritores. Calla, la palabra mata el instinto creador. Ok, eso es todo entonces en este penúltimo video de cómo crear un libro problemático. Pero no se pierdan el último video, porque en el último video vamos a dar pautas para poder lograr publicar tu libro. Desde lo que es la publicación tradicional, la autopublicación, la coedición, las subvenciones culturales y el crowdfunding. Muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos para el próximo video. Estén muy pendientes.